Gracias por atendernos desde Bahía Blanca, sur de la República Argentina. Te estamos hablando, te estamos viendo. Un gusto este contacto contigo. Trazanos un panorama para no quedarnos con lo que se dice acá en la Argentina respecto de la posición de algunos medios y de otros. Danos tu mirada. Buen día. Hola, hola. Sí, te estamos Sí. escuchando y te estamos viendo. No sé si pudiste captar lo que te decíamos. Primero agradezco mucho que te hayas prestado un par de minutos para este diálogo y después que nos cuente qué es lo que nos está pasando desde tu mirada para quedarnos con eso y no con lo que aquí se cuenta en la Argentina. Bueno, en principio, muchísimas gracias por el contacto. Pareciera que los medios internacionales están más al pendiente de lo que acontece en Bolivia que los propios medios locales bolivianos. Los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia están totalmente parcializados con el gobierno de Rodrigo Paz y han generado toda una construcción mediática de criminalización y satanización de la protesta, ¿no? Esto es fundamental entenderlo y por eso agradezco el contacto internacional para poder denunciar lo que está aconteciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se tiene un bono a la policía de 3.000 bolivianos. Esto llega a ser una especie de sicariato gubernamental, puesto que le está diciendo al policía, al funcionario policial, te voy a pagar 3.000 bolivianos para que tú sigas reprimiendo a la gente movilizada. Por otro lado, se ha tratado de llegar a algunos acuerdos por separado, tratar de fraccionar las movilizaciones sociales, con algunos acuerdos con el sector de cooperativistas mineros, principalmente auríferos, con la subvención de combustible, por ejemplo, entre otras medidas inherentes a sus aportes en la Caja Nacional de Salud. Por otro lado, a los maestros urbanos se les ha ofrecido también un bono de 2.500 bolivianos anuales. Esto contradice lo que viene argumentando desde que asumió el señor Rodrigo Paz, que vivimos en un estado miserable, que no tenemos dinero, que no hay plata para nada, pero resulta que cuando el conflicto social escala, existe dinero para disponer a libre disponibilidad, valga la redundancia, a diferentes sectores con el afán de desmovilizarlos, ¿no? Entonces, estamos en esta situación que en los hechos ya se vive en la sede de gobierno una especie de en nuestra constitución política tenemos el artículo 137 que nos establece los estados de conmoción, nos establece los estados de excepción y que los mismos deben pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, en Bolivia ya se vive un estado de excepción de facto, puesto que existen operativos conjuntos entre la policía y el ejército para la represión de los sectores movilizados y también se han vuelto a activar los denominados grupos paramilitares y parapoliciales que sembraron el terror el 2019. Estamos hablando de la Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, grupos que a través del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se instó al Estado boliviano a que ahonde esfuerzos en desbaratarlos, ¿no? En eliminar esta clase de grupos. Sin embargo, desde el gobierno de Paz se fomenta el enfrentamiento entre bolivianos. El ministro de Obras, el ministro Zamora, primo del presidente, pues has referido, yo no entiendo por qué los paceños y alteños no reaccionan, refiriéndose a indudablemente una incitación a que nos enfrentemos entre bolivianos, ¿no? A que nos enfrentemos entre sectores movilizados y sectores, si quieres, urbanos no movilizados. Entonces, esa es la situación clara que se tiene en Bolivia de una flagrante vulneración de derechos humanos fundamentales y a instancias internacionales esto, por supuesto, repercute con el apoyo de Estados Unidos a través de la Organización de Estados Americanos y también con la expulsión de la embajadora colombiana de La Paz, Bolivia. Gabriel, en estos momentos, hoy también hay manifestaciones callejeras, la situación no se calmó ni mucho menos pese a todo lo que dijo ayer el presidente en la conferencia de prensa. No, de hecho, la crítica al presidente es brutal, devastadora, ¿no? Es un presidente con unas declaraciones cantinflescas, no dice absolutamente nada, no propone ninguna solución, no propone ningún tratamiento de, pues, el problema central que viene a ser las demandas de diferentes sectores que se han llegado a aglutinar de tal manera que la única consigna es la renuncia, la consigna unificadora es la renuncia del presidente Paz, ¿no? Entonces, un presidente caracterizado por su elocuencia, pero una elocuencia vacía,
¿no? Una elocuencia que no dice absolutamente nada ni propone ninguna solución. Entonces ya se tiene muchas críticas, incluso desde sus partidarios, de un discurso vacío, que no ha dicho absolutamente nada, que no ha planteado ninguna solución, un presidente que, como decimos en Bolivia, no es ni chicha ni limonada, ¿no? No se sabe qué va a hacer, no se sabe qué solución va a proponer, y una situación análoga a lo que se vivió el 2003 con la expulsión y finalmente renuncia y fuga del exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Se está viviendo, pareciera, un clima similar a ese, al del 2003. Gabriel, ¿qué mirada tienen los bolivianos? ¿Qué mirada tenés vos respecto de la posición que de entrada nomás tomó el gobierno argentino? Bueno, el gobierno argentino es caracterizado, al menos en Bolivia, por muchos analistas, desde muchos sectores, incluso académicos, identificado como un gobierno cipayo de Estados Unidos, ¿no? Su participación, al igual que el gobierno de Paz en el denominado escudo de las Américas, es, pues, y además estaban en segunda, tercera fila, relegados los presidentes bolivianos y argentinos, da cuenta de una alienación a pues la geopolítica de dominación imperial norteamericana, un Estados Unidos que se encuentra en decadencia, y eso, al ser un imperio que se viene retrotrayendo, pues trata de ejercer control sobre lo que ellos siempre denominaron pues su territorio, ¿no? El control de la gran isla americana, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Al ser un imperio en decadencia, se retrotrae a sus fronteras, si quieres, y parte de sus fronteras ellos lo consideran Sudamérica. Y lamentablemente tenemos gobiernos como el de Noboa en Ecuador, el chileno de Kast, el boliviano, el argentino, que se alinean con esta geopolítica de una potencia en decadencia, hablando de Estados Unidos específicamente, lo cual es totalmente vergonzoso. Por ende, cualquier postura internacional que se asuma desde estos gobiernos, por supuesto, da cuenta de un servilismo hacia las líneas y directrices que siempre ha virado Estados Unidos a partir del consenso de Washington, a partir del Plan Cóndor, a partir de la doctrina Monroe, si nos vamos más atrás. Entonces, encontramos esa característica del gobierno argentino, del gobierno ecuatoriano, del gobierno chileno y, por supuesto, ahora del gobierno boliviano. Entiendo perfectamente. Seguramente lo sabrás, lo sabés, pero acá algunos medios importantes con sede en Capital Federal, en la República Argentina, a veces con alguna de estas manifestaciones titulan intento de golpe de Estado. Entonces quiero conocer tu opinión, que estás ahí, en el centro de la cuestión. ¿Es un intento de golpe de Estado o es una manifestación a partir de las políticas que ha tomado en contra de las mayorías hasta ahora, en estos primeros 6 meses, el gobierno del presidente? Indudablemente es una insurrección popular que ha venido en escalada. ¿Por qué? Cuando analizamos los antecedentes inmediatos, encontramos el decreto supremo 5503. Ese decreto supremo era la carta de presentación en el nuevo modelo, la nueva estructura económica financiera que propuso el señor Rodrigo Paz a los bolivianos, en total contubernio con las grandes élites oligárquicas del país. Hablamos de los banqueros más importantes, hablamos de los empresarios millonarios más importantes, hablamos de los grandes exportadores, grandes importadores del país, hablamos de la CAO, la CAINCO, que son conglomerados empresariales del oriente del país, hablamos de sectores latifundistas. Entonces, al presentar ese documento de más de 120 artículos, el decreto supremo 5503, mostró las garras, se podría decir, el gobierno de Paz, ¿no? Las intenciones económicas, sociales y políticas que tenía para con Bolivia, para privatizar las empresas estratégicas del Estado y volver a la época del más duro neoliberalismo, donde nada le pertenecía a Bolivia y todo era controlado por capitales o lo que ellos llaman inversionistas extranjeros, ¿no? Hablando de los sectores estratégicos como minería, hidrocarburos y demás. Si analizamos ese antecedente, es fundamental entenderlo, porque a partir de ahí se llega a aglutinar el movimiento popular, la Central Obrera Boliviana se vuelve a rearticular, diferentes sectores sociales se vuelven a sumar a las protestas y se llega a conseguir la
abrogación de ese decreto supremo 5503. Sin embargo, ya quedó en evidencia la intencionalidad económica y financiera del modelo que estaba queriendo imponer el señor Rodrigo Paz. Esa podía haber sido una principal oportunidad para que el gobierno vire en sus políticas y se concentre en los ámbitos mucho más sociales, mucho más ligados a el campo popular mayoritario en el país. Sin embargo, no. Continuó con sus políticas de, por ejemplo, la ley 1720, recientemente abrogada en pleno conflicto también, una ley que trataba de convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad y de esa forma incrustarla a la vorágine del mercado de tierra, favoreciendo claramente a los latifundistas del oriente del país, fundamentalmente, ¿no? Ligados a latifundistas brasileros. Entonces, por otro lado, la gasolina, el ámbito del combustible. En Bolivia pagábamos la mitad de lo que hoy pagamos en diésel y gasolina. Con Rodrigo Paz se levantó la subvención y la población soportó que se levante esa subvención siempre y cuando exista combustible. El señor Rodrigo Paz lo que hizo fue realizar negocios oscuros en el ámbito de hidrocarburos y traernos a Bolivia combustible basura, gasolina basura, diésel basura, que en los hechos lo que hacía era destruir los motores de los movilizados y en muchos casos el instrumento de trabajo de muchos transportistas, lo que se ha denominado la gasolina, el diésel basura, ¿no? Que ha dejado inutilizados diferentes vehículos. Entonces, todos esos elementos más las demandas sociales que podían haberse resuelto desde enero, febrero, marzo, se han llegado a acumular y por eso se tiene la subversión, si quieres, popular pues tenemos el día de hoy, más por el camino que optó el gobierno de la represión. El gobierno, en lugar de sentarse, en lugar de buscar soluciones, en lugar de cambiar su gabinete, en lugar de proponer reformas estructurales, sociales fundamentalmente, lo que hizo fue pues munirse de todos los elementos para la represión, con operativos conjuntos entre policías y militares, gasificaciones en la ciudad del Alto, aledaña a la sede de gobierno, La Paz, lo que generó mayor rebeldía, mayor exacerbación de las protestas, porque por supuesto un gobierno que no plantea soluciones y encima te está reprimiendo brutalmente, violando incluso protocolos internacionales, ya que en centros urbanos y más en horas de la noche no se puede utilizar de manera indiscriminada y sin ninguna provocación elementos como gases lacrimógenos y una represión brutal como la que fue la anterior semana en la ciudad del Alto. Esto ha generado mayor exacerbación en la gente y pues ya se ha llegado a unificar las demandas en lo que les dije hace un momento, ¿no? Una sola consigna, la renuncia del presidente Rodrigo Paz. No se trata de un golpe de Estado porque no existen móviles políticos. ¿Y cómo desvirtuamos esto? Si se tratara de un golpe de Estado, existirían claramente móviles políticos con relación a partidos políticos involucrados en la protesta. No existe. El bloque popular ha sido fragmentado, no existe el movimiento al socialismo propiamente, y si llegara a forzarse una renuncia del presidente, vicepresidente y presidente de la Cámara de Senadores, nuestra Constitución nos establece la convocatoria a elecciones generales en 90 días. El bloque popular movilizado no tiene un partido político que esté siendo representado en un sistema electoral, si se quiere, ¿no? Entonces, si llegara a ocurrir esa situación, elecciones en 90 días, el gran bloque, la gran masa movilizada no se encuentra aglutinada en un solo partido político. Ese es el elemento fundamental para desvirtuar todo lo que se viene diciendo, que se trata de móviles políticos, que se trata de un golpe de Estado para la vuelta de Evo Morales, nada más falso. Clarito, lo entendí perfectamente, claro. Por lo tanto, en este contexto, hasta tanto no se produzca, según uno analiza en función de lo que estás pintando, hasta que no se concrete la eventual renuncia de ese llamado de elecciones, como lo establece la Constitución en el término de 90 días, la gente de la calle no va a salir. Por supuesto, esa es la consigna, a pesar de que el gobierno está tratando de desbaratar, está tratando de generar acuerdos paralelos con algunos de los sectores movilizados. La consigna ya ha sobrepasado y se ha construido un sujeto político colectivo, como en el 2003, como en el 2006, como en el 2009. La movilización ya ha pasado a control de esa gran masa movilizada que viene a ser un sujeto
político colectivo y no así una, dos o tres personas o como el gobierno trata de desvirtuar o responsabilizar a un solo personaje político como es el caso de Evo Morales. Nada más falso, es simplemente un recurso comunicacional mediático para lavarse las manos de parte del gobierno, quitarse la responsabilidad de la solución de los conflictos y se ve atrapado entre la espada y la pared porque no sabe qué hacer y busca responsables ficticios como el caso del expresidente Morales. Un gustazo la charla, muchísimas gracias por todos estos minutos. Te mandamos un saludo desde Bahía Blanca, sur de la República Argentina. Muy amable por todos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un gusto, un placer compartir con hermanos de la patria grande que sin lugar a dudas su mirada es fundamental y su difusión es trascendental para romper el cerco mediático que se ha impuesto en Bolivia ya desde el 2019. Muchísimas gracias y siempre presto a compartir con ustedes. Un abrazo gigante. Igualmente, un abrazo muy amable.